Plantados para vivir la plenitud de Dios. Ese es el tema de esta enseñanza. Plantados para vivir la plenitud de Dios. A ver, ¿cuántos pueden decir eso conmigo? Nosotros vimos el año pasado la enseñanza de ¿cuál fue la última? A ver si ustedes se acordarán. ¿Cuándo fue la última enseñanza que dimos del año? Un domingo. Vamos a ver. Enmarcando la visión. Muy bien, muy bien. Y el primer domingo dimos la visión. ¿Cuándo se acuerdan de la visión? ¿Cuál era? Muy bien, sí. ¿Alguien más? Por ahí alguien dijo, y los milagros. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí estamos. Tenemos 12 meses para grabarnos la palabra. Si tú cuando entras en la iglesia vas a ver ahí la palabra, la plenitud de Dios y los milagros. Amén. Y ahí tenemos el versículo bíblico que Dios nos ha hablado y nos vamos a mover. Yo te animo a que, ya que tú tienes esa visión, la has enmarcado, tú la puedas poner en acción en tu negocio, en tu vida, en tu familia, en tu salud, en todo lo que tú tengas, la puedes poner, porque eso es una palabra, una promesa de Dios para nosotros. Amén. Entonces, el año pasado cuando terminamos, daba yo la anécdota de que se me caía el lente y miraba a mi esposa que no me diera a regañar y de la pena no me vio. Por cierto, mi esposita regresó de Venezuela. Un fuerte aplauso a mi esposa, que la extrañaba mucho. Y llegó con sorpresa. A los 3 días que había llegado, se tomaron a esta persona, que para qué nombrar. Pero estamos contentos de que una Venezuela libre, amén. Ella es de Barquisimeto, fue por un tema familiar y bueno, está una vez más aquí conmigo. Gracias, amor, te extrañaba. Entonces cuando yo la miro, bueno, se me cae el lente y ahí siento que Dios me dice, ese lente significa la visión. Si la visión no tiene un marco, se cae. Entonces es importante saber el cómo. Entonces cuando tú enmarcas la visión y la sostienes en un marco, vas a poder empezar a decir cuál es la promesa. Amén. Entonces ya vimos el cómo, ya vimos el qué la vez pasada, el domingo pasado. El qué es la visión de Dios. Dios te va a dar el qué. Pero así como tú vas y vas a comprar unas nuevas gafas, unos nuevos lentes, ¿qué es lo primero que tú dices? Vamos a hacerle el examen, todo, pero después ¿qué dice? Vas a escoger el marco. ¿Y cuántos han visto esos marcos bien feos? Que uno dice, uy, no, este sí. O cuántos han escogido un marco y ya cuando llega ya te arrepientes. No te gusta, ya después te acostumbras. Pero es lo primero que necesitamos, el marco. Entonces cuando ya tenemos el marco, tenemos el qué, ahora vamos a esta enseñanza. El propósito de esta enseñanza es el por qué. Digan conmigo, ¿por qué? Hay que encontrar el por qué de lo que hacemos, por qué vivimos, por qué hemos nacido, por qué. Y eso es lo que te va a dar esperanza, lo que te va a dar propósito, lo que te va a dar visión, lo que te va a dar el ánimo, lo que te va a dar el avivamiento, lo que te va a dar la disciplina, lo que vas a empezar a recordar por qué haces lo que haces. Amén. Y cuando tú encuentras el porqué de todo, por qué trabajas, por qué estoy aquí, por qué sigo caminando, por qué me despierto en cada mañana, tú vas a encontrar pasión y propósito. Diga pasión y propósito. Eso es lo que Dios nos va a empezar a activar desde hoy. Amén. Versículo en Salmos 92:13 dice, Salmos 92:13, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Yo lo quiero leer otra vez. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Y yo sé que ese cómo hemos enmarcado la visión, luego vimos el qué, que es la cobertura y la visión y la plenitud de Dios.
Cristo en nosotros y llenos del Espíritu Santo, completos en Él, vamos a empezar a ver el por qué. Hoy Dios nos lleva al por qué. ¿Por qué muchas personas saben lo que hacen y cómo lo van a hacer? Pero muchas veces nos cansamos y nos desconectamos cuando abandonamos los procesos. Y si por lo menos hubiéramos como quedarnos quietos un poquito, hubiésemos alcanzado algo. Y a veces se nos habla mucho de correr, de andar, pero muy poco de quedarnos, de establecernos, de esperar, de pausar, de que si Dios no está hablando que corras, quizás es tiempo de poder decir: ok, Dios, yo quiero quedarme aquí hasta que tú me digas cuándo salir, como decía Moisés. Después de ver Moisés estas personas que hicieron esta escultura, ¿qué pasó ahí? Se enojó. Pero algo que le decía a Dios, y él entendió de no ir a la tierra prometida si Dios no iba a ir con ellos. Y el tiempo que tenían que estar en el desierto, dijo él: no nos saques de aquí si tu presencia no viene conmigo. Amén. Entonces yo sé que muchas veces abandonamos esos procesos por falta de fe, por falta de convicción. Y cuando el por qué empieza a estar claro en nuestras vidas, el compromiso empieza a activarse. Amén. Cuando el por qué es Cristo, la obediencia empieza a fluir. Amén. Yo te voy a dar el punto número 1. ¿Están listos? No, solamente son 3 puntos. Ahí los que escriben, a ver cuántos están escribiendo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos ya tienen esas peticiones? Levanta tu mano y los servidores, si me acompañan, tenemos un papel que estamos dando, que son las peticiones. ¿Sí los tienen ahí? Levanta tu mano si no tienes la petición y necesitas ese papel. Hay una canasta al final. Van a pasar ustedes y van a poner esa petición allí. Si tú quieres, puedes poner tu nombre o familia, pero nosotros vamos a estar orando por 21 días sobre estas peticiones y por otras peticiones, pero vamos a empezar a tener esos 21 días de ayuno y oración. Si tú no quieres ayunar, está bien, por lo menos acompáñanos a tener la oración. Pero ¿cuántos de los que están aquí ya se inscribieron? A ver, yo creo que pasen la gráfica. Esta prédica es un poquito un poquito por aquí y por allá, pero yo quiero enfatizar mucho en las actividades. Muchos hermanos me decían en diciembre: pero ¿por qué pusieron todo en pausa? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? Las reuniones. Y espérense que ya empezando enero vamos a empezar con todo. Amén. ¿Cuántos están ya listos para empezar? Y son 3 meses nada más que vamos a tener una temporada donde vamos a tener grupos de conexión allá afuera. Si usted va caminando, hay un banner grande que lo vamos a tener ahí listo, donde usted escanea y va a haber varios grupos. Más adelante te voy a decir para no salirme del tema. Pero tú escanea esto por ahora de 21 días de oración. Si no lo has hecho, ponlo ahí. Te va a pedir el nombre y el teléfono. Eso nos ayuda para poder clasificarte dentro de ese ayuno y oración, y para poder darte la estrategia todos los lunes de cómo va a ser toda la semana esa oración. Si tú deseas venir el día de mañana, todos los lunes, vamos a hacer solo 3 lunes, venir aquí a las 6 p.m. vamos a tener oración acá. ¿Cuánto les gusta la oración? Amén. Entonces a las 6 p.m. mañana, todos los lunes a las 6 p.m. lo vamos a tener. También si no te llegan mensajes de texto de la iglesia, allá afuera en el lobby puedes decir: mira, no me llega mensajes de texto, por favor añádeme ahí a la plataforma. Pero vamos a tener recordatorios. Pero este mes está lleno de comunidad, no estás solo, y queremos empezar a plantarnos y poder vivir la plenitud de Dios. Amén. ¿De qué nos sirve saber la plenitud si no la vivimos? Y a veces estamos listos a correr, pero no a vivir. Tenemos que vivir, no sobrevivir, sino vivir en la plenitud de Dios. A caminar con Él, no sin Él. A hacer las cosas con Él. Muchas veces lo hacemos para Él y está bien. Pero yo siento que este año vamos a hacer las cosas con Él. Donde Él te va a decir: ¿y tú qué piensas? Y tú: oh, ¿cómo? Pero siempre he estado acostumbrado a que tú me digas y me dirijas. Ok, yo quiero escucharte también. Hacer las cosas con Él. Amén. Muchas veces el destino ya lo sabemos, o a veces no sabemos. O el cómo,
aún no lo sabemos, pero yo te voy a decir, de todas esas cosas, lo más importante es con quién estás, con quién tú estás caminando. Y es la temporada de vivir en la plenitud de Dios. Amén. Vivir en la plenitud de Dios. Vivir en la plenitud de Dios. Entonces ya estamos ahí, es una introducción de casi 10 minutos. No se preocupen, quédense conmigo. Punto número 1. Nuestro por qué comienza con quién es Cristo. Nuestro por qué haces lo que haces, por qué vives, por qué esta palabra, por qué estoy aquí en Estados Unidos, por qué Dios me trajo, por qué voy a seguir, por qué me voy a empezar a planificar, por qué todo empieza con Cristo. Nuestra iglesia es cristocéntrica, todo se basa también en Cristo, porque Él nos salvó, porque Él nos amó y nos perdonó. Entonces todo va a empezar con Cristo. Y cuando nosotros nos plantamos esa semillita que murió y empezó a dar fruto, que fue ese sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Dios quiere empezar a que tú empieces a conectarte con Dios, a las fuentes de agua viva, y empieces a florecer y empieces tú a tener frutos. Amén. Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros. Qué hermoso eso. ¿De quién está hablando ahí? Fíjate que más adelante dice que de Jehová es la tierra y su plenitud. Bueno, más adelante dice en este versículo, perdón, Isaías 9:6, dice que Él es el consolador. Él es el príncipe de paz. Amén. Él es el gran yo soy, Jesucristo. Y a Él venimos para que Él nos consuele, nos anime, nos instruya, nos diga qué hacer. A veces vamos a tener que hasta apagar las noticias, porque hacían un estudio y dicen que 70% de las noticias son negativas. Y está bien que nos informemos, pero muchas veces nos abrumamos de tanta información, y mala información a veces, de tantas noticias que puedan que sean ciertas, pero también sabemos de que eso no nos va a tocar a nosotros, porque estamos confiados con Cristo. Así que eso tan negativo y esas malas noticias empiezan a generarnos temores, todo, apaguemos y ahí vamos a decir, ok, yo voy a seguir lo que tú dices, Dios. Y ya cuando tú escuchas lo que Dios te dice, bueno, a ver si venga todas las noticias a ver qué pasó. Pero ahí empecemos a plantarnos, empecemos a buscar el por qué hacemos lo que hacemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces Jesús es admirable, dice ahí. Él es consejero. ¿Cuántos consejeros tienen que son puestos por Dios? Amén. O si no tienes un consejero, hay pastores, los pastores, hay líderes, y órale a Dios para que te dé un consejero. Y muchas veces es mejor, o bueno, la mayoría de veces Dios te lo va a mostrar, que sean consejeros de aquí, de la iglesia de Avivamiento. Dice la Biblia que si tienes 2 señores, vas a amar a uno y voy a dar al otro. Entonces es bueno que apaguemos un poquito esas malas noticias, o a veces el YouTube, y escuchas de una persona que ni es cristiano, o las redes sociales, y hay un consejero que te está diciendo cosas distorsionadas, y empezamos a preguntarnos, ¿por qué ando confundido y no tengo fe? Entonces es bueno que empecemos a escuchar de Dios, de Cristo, y le podamos pedir: Dios, ¿qué consejero tú nos das? Amén. Yo escuchaba al pastor que en las parejas a veces nos habla y dice: deje de escuchar el lechero, el compadre, o bueno, las mujeres casadas tienen las amistades todas solteras. Entonces también hay que empezar también a buscar personas que tienen las mismas metas que nosotros, o los hombres también. Todos los amigos son divorciados, imagínate yo. Estoy ahí con mis amigos. ¿Qué me espera? Entonces tenemos que escoger las personas que también van a darnos ese consejo. Amén, ahí estamos. Entonces Jesús es admirable, consejero. Eso es lo que dice Isaías 9:6. Dios es fuerte, sustentador, Padre eterno. Eso nos da identidad, y príncipe de paz. Eso nos da estabilidad. Cuando tú tomes decisiones, Dios muchas veces va a poner paz en el asunto.
Cuando no es paz, cuando todo es escondido, cuando hay una distorsión, tómate un tiempo y dice, ok, Dios, ayúdame a tomar una buena decisión. Si es una decisión importante, ¿no? Y así es la decisión de mi esposa, ¿qué me pongo yo hoy? Ya bueno, ya no sé, no. De hecho, entre mi esposa y yo me tardo más vistiéndome, ¿no? Mi esposa, como es bonito, es rápido. Pero muchas de las veces, cuando nos tocan los hombres esperar a la mujer hasta que se vistan, ¿no? Pero son 2500 decisiones que todos los días vamos a tomar y cada uno cambia el destino de nuestra vida, imagínate. Y hay decisiones que tomamos, hay decisiones que no tomamos y cada una de ellas nos lleva a una consecuencia o una recompensa. Y la decisión viene de un término de desirete, que es amputar, cortar. Y para este año vamos a tener que cortar y amputar, aunque se vea bien, cosas y situaciones y consejeros y aún cosas que nos distraen. Corta, amputa un poquito los medios de comunicación y empieza a poder tener la alineación dentro de la plenitud de Dios. Amén. Es tiempo con los pastores hablamos y decíamos, no es tiempo de buscar multitud, es tiempo de buscar alineación. Y amén. No es tiempo de correr, es tiempo de vivir. Y es por eso que estas clases y los grupos de conexión y todo han sido diseñados para que podamos vivir en la plenitud de Dios. No es por cantidad, sino por calidad, amén. Es porque podamos vivir en Él. Porque si fuera bueno, vamos a hacer 3 servicios, vamos a hacer propaganda masiva en las redes sociales y créeme que vamos a tener más gente. Pero muchas veces Dios nos habla y nos dice, hay que tener conexión, alineación, amén, antes de ver las multitudes, amén. Dios nos quiere llevar a eso, nos quiere llevar que antes que tú tengas la bendición de la prosperidad, antes de que tú tengas la bendición de lo que has pedido, Dios te quiere alinear con Él, con su corazón. Y aunque parece que no sea así, pero es así. Empecemos con Cristo el año, pongamos a Dios de primer lugar, preguntémosle a Él, hablemos con Él y hagamos las cosas con Él, no como si fuera el amo, a ver qué nos dice y nos va con ese látigo a decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, ahora vamos a contar con Él. Somos de la familia de Dios. Él es nuestro rey y nosotros somos parte de la familia real. Amén. Gloria a Dios. Salmos 24:1 dice que de Jehová es la tierra y ¿qué? Y su plenitud. Amén. Ese es el versículo bíblico que todos nosotros, por lo menos un mes, póngalo en su celular. Que cuando cierre ahí esta puna, aparezca la palabra de Dios, diga la plenitud de Dios y los milagros. Pero si no vivimos en la plenitud de Dios, no vamos a ver los milagros. O bueno, mira, ¿sabes qué? A veces vamos a ver milagros. Pero ¿qué es más importante, el milagro o vivir con el hacedor de milagros? Es tiempo de vivir con el hacedor de milagros, porque pronto llegará la promesa, pronto llegará. Pero no nos vamos a acelerar, porque si con Él lo tenemos todo, amén. Entonces yo sé que en su plenitud vamos a vivir. Nuestro porqué no nace de actividades, nace de una persona. ¿Y esa persona quién es? Cristo Jesús, amén. Mira que todo lo que le pertenece a Él, por eso nuestra vida responde a su llamado. Todo le pertenece a Él. Por eso en toda nuestra vida vamos a estar viviendo al llamado de Dios, a lo que Dios dice, a lo que Dios nos habla y a lo que Él nos está dirigiendo. Y fíjate que esta frase me gusta: la plenitud se recibe en Cristo. Amén, ahí estamos, si la alcanzas a leer. Pero se vive cuando estamos plantados. Amén. Léelo ahí, tómale una fotico. La plenitud se recibe en Cristo, pero se vive cuando estamos plantados. Amén. Punto número 2, el por qué se fortalece cuando permanecemos. El por qué se fortalece cuando permanecemos. Creo que se trabó la gráfica.
Es el punto número 2. Si está escribiendo el por qué hace lo que hace, se fortalece cuando permanecemos. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes son ¿qué? Los témpanos, las ramas. La vid es Jesucristo, de Él vamos a empezar a dar fruto. Así que por sus frutos os conoceréis, de Él vamos a dar ese fruto. Entonces, cuando sabemos que Jesús no llamó de pronto a tener visitas o espectadores, sino Él nos llamó a permanecer, a vivir en su plenitud, vamos a empezar a ser como esos árboles al lado de esos ríos y tener fruto en todo tiempo, en toda estación. Ahorita, si tú te das cuenta, en el frío no hay fruto, ves las hojitas ya que se cayeron, todo. Así no pasa en el cristiano. En el cristiano, en toda temporada vemos el fruto y Dios está ahí en eso. Amén. Salmos 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Serás como tú, como árbol. Cierra tus ojos. Mira, yo creo que tú imagínate que eres un árbol. Amén. Espíritu Santo, muéstranos, Espíritu de Dios. Imagínate que eres un árbol. Y ahora imagínate ahí el río, las corrientes de agua. Tú estás plantado al lado de Jesucristo. Y esas aguas te van a empezar a llenar y vas a vivir en su plenitud y vas a empezar a ver los milagros de Dios en tu vida. Amén. Ven y deleítate, dice Dios, que yo voy a conceder las peticiones de tu corazón. Y yo sé que somos esos árboles para el 2026. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ahí tengo una fotografía de una semilla. Y en esa semilla tú muchas veces, no sé dónde te ves tú, muchas veces nos vamos a ver como esa semilla, que no pasa nada. Pero yo ya recibí a Cristo, no pasa nada. Pero yo ya estoy orando, no pasa nada. Pero créeme que dentro de una semilla hay un tiempo de Dios. Imagínate que al pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, solamente le tomaba, hicieron un estudio, 14 días desde que salieron de Egipto hasta la tierra prometida. ¿Y cuánto les tomó? 40 años. 40 años solamente para poder aprender y decir: es que no importa cuándo lleguemos, lo que importa es con quién estamos y con quién hemos estado. Dentro de lo que nosotros vivimos con mi esposa en esa temporada de Texas, que fue difícil, pero a la vez nos estuvimos más unidos. Al final yo te puedo decir que si algo aprendí es haber disfrutado la temporada. Me hubiera relajado un poquito, porque a veces yo digo: ay, amor, qué chévere cuando estábamos ahí, vamos a más tranquilo. Y entonces el mañana vamos a disfrutar, vamos a extrañar quizás esto, lo que vivimos. Es tiempo de que podamos vivir el presente y que podamos vivir en la plenitud de Dios y relajarnos un poco, porque a la final, si tenemos ropa, si tenemos un techo, si tenemos a Dios, vamos a seguir. Amén. Entonces yo sé que esa semillita, déjamela ahí todavía, esa semillita aún no florece quizás. No sé cuántos de los que estamos aquí que de pronto se ve feo. Usted saque una raíz que ha estado ahí por mucho tiempo y eso se mete por todo lado, ¿no? ¿Cuántos le ha tocado ser jardinero? Todos los papás, muchos nos toca ser ahí. El jardinero, el electricista, que cuida a los niños. Entonces tú sacas esa raíz y se ve feo. Muchas veces somos así. La gente no ve todavía el fruto, porque Dios empieza a hacer una transformación de adentro hacia afuera. Y las raíces que tú tienes, esas raíces desde lo más profundo de tu corazón, tienen que ser sanadas y limpiadas con la sangre de Jesucristo, y que toda raíz de amargura sea limpia. Y aunque tú no lo creas, y aunque tú no lo ves, y aunque aún las personas no están viendo, esas raíces están para abajo. Pero déjame decirte, si no esperas el tiempo de la cosecha o el tiempo del fruto,
y no permaneces en Dios, no permaneces allí donde estás. Muchas veces hasta un trabajo, te hubieses quedado aunque sea un poquito en ese trabajo, te hubieses aguantado un poquito y quizás ya te estaban viendo y te estaban postulando a algo mejor. No sabemos, no estoy diciendo general, son ejemplos. Quizás una carrera, te hubieras aguantado un poquito esa carrera, hubieses visto que era un propósito que tú estuvieses ahí. Muchas veces si solamente nos quedamos en esa relación, yo creo que con Dios vamos a empezar a seguir fructificando, pero no movernos. Mira, Dios no va a plantar quizás un árbol y dice, aquí está el árbol. Dios va a plantar semillas, amén. Semillas, no se va a adelantar, no se va a adelantar. Por eso muchas veces nosotros nos desarrancamos y nos vamos a otro lugar y ya perdimos todo el proceso que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Pero tenemos que ser sabios. Y mis hermanos, en Avivamiento es tiempo de este año de vivir en la plenitud y plantarnos y esperar y que Dios nos procese de adentro hacia afuera. Y aunque no se vea, las raíces están entrando allí. Y aunque vengan los tiempos difíciles, esas raíces te van a sostener, porque estás al lado de la fuente de ríos de agua viva. Y aunque nadie lo ve, en su temporada vas a dar fruto en el nombre de Jesús. Yo declaro que vamos a vivir en la plenitud de Dios y veremos el fruto, que son los milagros que Dios ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Esa iglesia es la comunidad. Los procesos no son jaulas, son la tierra donde Dios hace florecer su plenitud. Yo voy a repetir eso. La iglesia, la comunidad, los procesos no son jaulas. Estoy encerrado aquí. Es que si pudiera viajar, pudiera ir a cualquier lado, son procesos. A veces oramos para que ese proceso se vaya, o esa circunstancia se vaya, y no nos damos cuenta que esa circunstancia te está cambiando a ti, que la necesitamos. Y a veces sí está bien darle el pez a alguien necesitado, pero muchas veces vamos a enseñarle a cómo pescar. Y a veces Dios te tiene así. Te está diciendo, déjame, te estoy enseñando para que tú puedas pescar, que si te doy el pescado me voy a saltar el proceso. Déjame, que estás en el fuego, estás en una circunstancia difícil, pero es que si te saco no vas a ver el oro que hay en ti. Y Dios quiere empezar a hacer eso en nosotros, que podamos vivir en la plenitud de Dios y podamos ver que la tierra donde Dios hace florecer su plenitud muchas veces es lo incómodo. Muchas veces es lo que no queremos, muchas veces es lo que no nos gusta, muchas veces aún es lo que nos impacienta. Pero podemos vivir en la plenitud de Dios y vas a tener paz. Amén. Entonces la plenitud no se activa por visitas, sino por permanencia. La plenitud no se activa por visitas, sino por permanencia. El fruto no viene por velocidad, viene por arraigado, ser plantados. Hay tiempos que tenemos que cambiar. El que toca la batería, si se sale del tiempo, se escucha feo, ¿verdad? Y hay tiempos que son así. Tenemos que ir para allá, tenemos que ir para acá, y queremos todo rápido. ¿Cuántos de los que están aquí ven un YouTube y ven el comercial y ya le presionan ahí? Puro es que no salta. Y son 5 segundos. Y en los tiempos antiguos, cuando estábamos con mi papá, me acuerdo que veíamos televisión y mi papá nos decía, mi hermano decía, cuando haya propaganda se van a dormir. Nosotros, ok, y mi papá se dormía y nosotros callados. Y eso eran como media hora de propaganda. ¿No se acuerdan? Marlboro y todas esas propagandas empezaban a salir. Nosotros casi nos dormíamos viendo las propagandas. Y hoy por hoy ves 5 segundos de propaganda y ya quieres cambiarle. Te da una desesperación. Entonces, muchas veces cuando venimos el tiempo de Dios, el tiempo es el que te va a empezar a dar las raíces para cuando venga cualquier tormenta, cualquier cosa, cualquier viento, tú estás plantado. Amén. Y ahí es donde vamos a dar fruto en el nombre de Jesús. Y va a ser fruto para que puedas bendecir a otros. Fíjate que ese fruto no es ni siquiera es para nosotros mismos, para el árbol. Ese fruto es para que se ponga otra semilla en otros y otras personas y tengan fruto. Amén. Y tú y yo vamos a dar de comer a personas necesitadas. El proceso que nosotros vivamos será el testimonio del mañana. Amén.
El pasado Dios lo va a usar para un testimonio, para darle esperanza a alguien que esté en la misma situación tuya. Tú vas a empezar a vivir en la plenitud de Dios y vas a empezar a hacer milagros sobre las personas para que ellos empiecen a vivir una plenitud con Dios. Amén. Entonces el fruto no viene por velocidad, viene por arraigo. La plenitud se vive cuando estamos plantados. Amén. La plenitud viene, la plenitud de Dios. Ya vimos cuál era la plenitud. Y si no, yo te invito a que te metas en YouTube, pongas Avivamiento Utah y mires una vez más la prédica. Yo lo tuve que escuchar una vez más. La enseñanza y la prédica, la deidad de Dios, la plenitud de Dios, la plenitud que significa en griego que es completar. Todo eso, escúchala una vez más porque esa es la palabra directa de Dios. Amén. Le pones ahí rapidito y en 15 minutos la terminas. Así como el WhatsApp, no nos podemos ni esperar al WhatsApp, ¿no? Nos vemos mañana. Espérense un tantico. O cuando dice, hermano, ya 5 minutos, llame, hermano, porque 5 minutos de audio. Pero bueno. Entonces la plenitud se recibe en Cristo, pero se vive cuando estamos plantados. Punto número 3. El por qué. Ese es el último. El por qué se sostiene con paciencia y obediencia. Con paciencia y obediencia. Amén. Hebreos 10:36, me encanta este versículo. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho ¿qué? La voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Amén. Mi esposa conoce mucho ese versículo bíblico que nos dio. Dios nos lo dio en el momento donde más impacientes estábamos y nos dijo, ¿qué es más importante? ¿Las promesas de Dios que se cumplan o seguir la voluntad de Dios? ¿Qué es más importante? Ahí lean el versículo. Os es necesaria la paciencia para obtener la promesa, pero ahí dice, os es necesaria la paciencia, y no saltemos eso porque dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, diga hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces muy bonito la promesa, vas a ser millonario, wow, muy bonito. Pero ¿qué es antes de la promesa? La paciencia. Y después, mientras estás viviendo en la plenitud de Dios, tú tienes esa paciencia y estás viviendo en la plenitud de Dios bajo la voluntad de Dios. ¿De qué nos sirve llegar a la promesa solos? Te doy un ejemplo. Nosotros en el corazón de mi esposa y yo hace 6 años, ¿verdad? Puso Dios en el corazón, 7 años ya, bueno, este es el 7º año. No te adelantes, ten paciencia, no. Ya vendrá, pronto llegará. Entonces, Dios nos dice, ustedes van a plantar una iglesia en Florida, ¿verdad? Y nosotros, este es el año. Y hasta que Dios nos dijo, tengan paciencia, tengan paciencia. Nosotros nos fuimos a preparar en Texas y ahí estábamos y ya estábamos listos para saltarnos y llegar. Estamos a la mitad, nada, nos faltaba un poquito. Ya habíamos vendido todo se redujo a 3 cajas, 2 perros, un gato, 2 niños, mi esposa y yo en una van yendo para Texas, llegando en una habitación de un cuarto y empezamos a decir, ya nos vamos, ya vamos a plantar. Es una promesa, pero hay algo que pasó allí. Entre el afán, yo quería sobresalir en esa iglesia de Gateway, ¿verdad? Y quería hacerlo todo, wow, que para sobresalir. Y entre el afán, no están mis hijos aquí, y entre el afán nos conseguimos una persona que cuidara a nuestros niños rápido. O sea, sin saber. Entre tú y yo, no le cuenten a nadie, somos honestos, ¿verdad? Entre tú y yo, esa persona le hizo un mal a nuestros niños. Después nuestra hija nos contó de 5 años, había cacheteado a mi niño y a mi niña porque no dormía le había puesto la almohada en la cara. Y hoy por hoy lo puedo decir un poquito más tranquilo, pero antes hasta lloraba y me culpaba. Pero yo ahí entendí que si yo me estoy acelerando, quizás mi familia va a pagar eso. Yo dije, Dios, cuando estemos listos, tú llévanos a la promesa. Pero ¿qué me sirve tener un ministerio grande si mis hijos van a fallar? Yo no estoy acelerado.
Si tú quieres que regresemos y regresamos aquí, ayuda. No vamos a hacer, Dios, porque te quiero seguir a ti, Dios. No me quiero acelerar. Y ahí fue cuando yo entendí que mi potencial es tan grande como Jesús se hubiese bajado a una cruz. Pero mi potencial no importa. Lo que importa es mi propósito. Lo que importa es mi propósito. Jesús se hubiese bajado de una cruz con ese potencial, pero Dios me dijo: cambia tu velocidad. Te voy a cambiar el compás de tu velocidad. Si estás trabajando para mí, te voy a empezar a dar paciencia. Cálmate, cálmate. Ten paciencia. Búscame. Empieza a buscar mi voluntad y después vas a llegar a la promesa. Pero si te adelantas a la promesa, no me culpes a mí. Porque si el pueblo de Israel hubiera llegado mucho antes, ellos no hubieran conocido los milagros de Dios y no hubieran conocido un Dios vivo, y se hubieran llevado aún a esa escultura a la tierra prometida. Entonces, ¿de quién más nos importa? ¿La promesa o la voluntad de Dios? Y ese verso me entra en mi corazón y me dice: la voluntad te va a llevar a la promesa, y la promesa, ese milagro, no te va a quemar. Entonces, si yo voy a vivir en la plenitud de Dios y en la voluntad, alineado con Dios, no me saques de aquí, Dios. Yo me voy a plantar, voy a tener mis raíces en ti, en la tierra, bajo tu río que es la voluntad de Dios, y voy a vivir la plenitud de Dios para dar fruto, y fruto en abundancia. Y ahí va a venir la promesa, porque estamos listos, porque tuvimos paciencia, porque vivimos en su plenitud. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. La promesa no se pierde, se abandona cuando no se permanece. Plantarse es una decisión espiritual, no emocional. Lo que Dios deposita florece donde hay arraigo y alineación. Él va a depositar en ti, Él va a hacer la obra cuando hay una alineación. Amén. La plenitud se recibe en Cristo, pero se vive cuando estamos plantados. Gloria a Dios. Y hay muchos que están quizás plantados, otros están desconectados y otros están apenas que se van a plantar. Pero te tengo buenas noticias. Dios, Jesucristo, te va a encontrar en el punto de tu necesidad. Y yo te quiero invitar a que seas parte de Avivamiento, a que llames esta casa mi casa, y a que puedas decir: yo y mi casa serviremos a Jehová.